Buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos aquí nuevamente a través de estas mediaciones tecnológicas, en esta ocasión para conversar un poco alrededor de la investigación, de lo que significa investigar, quizás desde algunos elementos que nos ofrece la filosofía y principalmente siguiendo un poco el rastro o algunas líneas, algunos planteamientos de autores como Jorge La Rosa respecto a la lectura, pero también de Michel Foucault y el mismo Canguilhem. Como les comento, pues la idea es un poco comentar algunas de las ideas que Jorge La Rosa trabaja alrededor de la lectura en un texto hermoso, podríamos decir, ¿sí? Muy inspirador, que se titula algo así como Leer y enseñar a leer entre las lenguas. 20 fragmentos y muchas preguntas sobre lenguaje y pluralidad. Entonces he preparado unas notas para ir puntualizando algunos elementos, algunos aspectos que me gustaría compartir con ustedes y pues desde allí profundizar un poco en este tema de la investigación. Entonces, como siempre, son notas muy a manera de borrador, muy en elaboración y que simplemente esbozamos aquí para entrar en diálogo con los autores y desde allí trabajar algunos elementos que nos permitan entender o adentrarnos en esta discusión y en esta comprensión o en esta problematización de lo que significa investigar en este caso. Lo primero por lo que quisiera comenzar es por un cierto carácter, un cierto rasgo de la filosofía, un gesto filosófico, un gesto parece ser como propio, que se ha apropiado la filosofía. Y este gesto tiene que ver con mantener como desconocido lo que creemos conocer. De allí pues surge la cuestión del asombro, la sorpresa, ¿no? El ver con sospecha, el ver con asombro, con extrañeza aquello que parece que conocemos, ¿no? Hacer como desconocido lo que conocemos, preguntarnos por aquello que decimos conocer. Es un gesto que tiene que ver con mantener viva y con mantener actual la capacidad de preguntar, de interpretar, de cuestionar. Es un gesto que alimenta y que mantiene actual esa inquietud. Es un gesto que tiene que ver con indagar, con preguntar acerca de aquello que se ha hecho normal, que se ha hecho común, que se ha hecho acostumbrado, hacer de eso común, de eso normal, de eso acostumbrado, hacer de eso un problema. ¿Sí? Cuestionar eso común y poder verlo de otra forma. Esto tiene que ver mucho con este filosófico, con este gesto filosófico que les comento. Reconocer que no es común, que no es normal, que no es definitivo, ¿no? Este gesto tiene que ver con hacer de lo común algo extraño, desnormalizar, desnaturalizar lo normalizado, comprender la provisionalidad y la historicidad de lo presentado como único, como absoluto, como invariable, como definitivo. La filosofía, pues, se caracteriza por un gesto, por una tendencia hacia la pregunta, hacia el preguntarnos, hacia el cuestionar. Y este es un gesto filosófico presente, nos dice La Rosa, en el acto de leer. Pero podemos verlo o podemos desplazar estos planteamientos hacia la investigación y entonces ver que este gesto filosófico también parece estar muy en tono con la investigación o con una manera particular de entender la investigación, ¿no? Es un gesto que tiene que ver con una actitud, con una disposición, con una sensibilidad. La sensibilidad que tiene que ver con la inquietud, con la pregunta como búsqueda, con la pregunta que incomoda, con la pregunta que desacomoda, que altera, que trastoca, que desnaturaliza, ¿no? Es de esta actitud de la que hablamos cuando nos referimos a esta manera particular de entender la filosofía y de, ¿por qué no?, practicar la filosofía. Esta pregunta es una pregunta que rompe, que irrumpe en la normalidad de la cotidianidad para hacernos ver cosas que no veíamos antes, o mejor, para mostrarnos que hay cosas que aún no hemos visto, ¿no? Es decir, es una pregunta que hace aparecer cosas allí donde antes no las veíamos, o cosas que no estaban. Podríamos decir que esta manera de preguntar da forma a objetos antes imperceptibles, que no éramos capaces de percibir.
da vida, da forma, da lugar a cosas que parecían inexistentes, que no existían, al menos para nosotros, que no podíamos ver, ¿no? Nos hace ver, nos hace identificar, da forma, da lugar a lo impensado, a lo que no ha sido pensado. Fíjense en la característica, los acentos que estamos queriendo poner aquí en esto que ubicamos, que relacionamos con el gesto filosófico, pero que ya venimos relacionando, poniendo en conexión con la pregunta, ¿no? Y recuerden que estamos hablando, o en lo que nos convoca en este momento es el asunto de la investigación. Entonces ya podemos ir trazando algunos vínculos o tejiendo algunos sentidos alrededor de lo que significa investigar o alrededor de esta mirada respecto a la investigación que quiero exponer hoy. Esta pregunta es una pregunta que crea, ¿no? Si esa pregunta que da forma a cosas antes impensadas, que da lugar a cosas que antes no estaban allí, o al menos que no éramos capaces de ver, perdón, entonces podemos decir que esta es una pregunta que crea objetos, crea formas de preguntar, crea posibilidades. En una palabra, crea problemas. Y a esto le podemos dar el nombre de problematizar. Es decir, problematizar significa crear, dar lugar a problemas, a formas de preguntar y por tanto también a objetos. Si quieren, objetos de pensamiento, pero esos objetos del pensamiento también dan lugar a objetos de todo tipo. Lo que antes no era un problema y empieza a ser un problema también da lugar ontológico a cosas y objetos, incluso sujetos que no estaban allí. El loco, por ejemplo, no siempre fue loco. Cuando empezó a problematizarse o en algún momento se empezó a identificar ciertas conductas como anormales y además como sujetas a un tratamiento clínico, un tratamiento médico, una patologización de algunas conductas. Allí aparece el loco. El loco que hoy conocemos no siempre existió. Este parece ser un buen ejemplo para mostrar cómo la problematización, la pregunta, esas otras maneras de ver, de identificar, de relacionarse, de ver el mundo, dan lugar también incluso a sujetos, ¿no? En este sentido, el objeto de la filosofía, ¿sí? Hablando de la filosofía, sería problematizar. En tanto acto de pensar, en tanto acto de pensamiento, la filosofía tiene por función, o una de sus funciones es el problematizar, crear problemas, crear formas de mirar. Pero también podemos decir lo mismo de la investigación. Y entonces decir que el objeto de la investigación, en tanto acto de pensar, en tanto acto de pensamiento, es el problematizar, en este sentido que hemos conversado. Es en este sentido que podemos decir también que la investigación es una apuesta por el conocimiento, es una apuesta por construir conocimiento, ¿no? O por crear formas y maneras de aproximarnos a eso que llamamos realidad, a eso que llamamos mundo o a eso que llamamos verdad. Investigar es una apuesta en el y por el conocimiento. Investigar es una apuesta en el conocimiento, pero también es una apuesta por el conocimiento. Y entonces allí la Rosa nos dice lo siguiente, o podemos escuchar a la Rosa diciendo lo siguiente respecto a estas ideas. Dice la Rosa en la página 277 de este libro que les comento. A lo mejor, dice la Rosa, eso que sabemos o que creemos saber, lo sabemos o lo creemos saber precisamente porque nunca nos lo hemos parado a pensar. Fíjense la contundencia de esta afirmación, ¿no? Quizás lo que sabemos, pensamos que lo sabemos porque nunca nos hemos detenido a pensar sobre eso. Simplemente lo hemos aceptado. Creemos saber lo que en realidad no sabemos o lo que en realidad desconocemos. Y aquí viene a la mente la figura de Sócrates. Es algo que Sócrates asumió como tarea hace más de 2000 años y que la filosofía asumió como tarea propia. Hacernos ver que eso que sabemos en realidad no lo sabemos, o al menos sospechar de eso que creemos saber. Y no porque sea un asunto exclusivo de la filosofía o porque el pensar sea
un asunto netamente exclusivo, ¿sí? Digámoslo así, exclusivo de la filosofía, pues sabemos que el pensar es algo que excede sus limitadas fronteras, las de la filosofía. Pero sí lo podemos decir en el sentido en que la filosofía se obstinó con ello, se obstinó con, este, con este carácter de la pregunta, con este sí, cuestionamiento permanente, con hacer ver que en realidad no se sabe lo que se dice saber, que no es otra cosa que desenmascarar, si quieren, que no es otra cosa sino mostrar, hacer ver la provisionalidad, la finitud y el estado de inacabamiento de aquello que decimos saber. La filosofía, la pregunta filosófica, la pregunta en general, el cuestionamiento en general, de base lo que tienen es la sospecha o quizás la convicción de que aquello que decimos saber como producto humano es provisional, es finito y es limitado. Ya lo vamos a ver a continuación. La cotidianidad, la fuerza de la costumbre, nos hace perder este carácter, nos hace perder de vista este carácter finito, limitado y provisional del ser humano y de sus obras, de sus productos. La fuerza de la normalidad y la repetición hacen perder de vista el carácter histórico de las verdades, de las culturas, de las sociedades, de sus códigos culturales, de todos sus constructos sociales y culturales, ¿no? La normalidad, la costumbre, ¿no? Nos hacen ver como común algo que es producto de la historia, ¿no? Que tiene un carácter provisional, que es producto de la acción humana y por tanto también es limitado. Hacen ver como natural y universal lo que no es más que artificio e invención, ¿no? La repetición, la cotidianidad, ¿no? La normalidad hacen ver como natural y como universal aquello que no es más que artificio e invención. Y que sea invención, digo aquí en mis notas, o que sea artificio, no significa que no esté, o que no sea real, entre comillas, si quieren. ¿Sí? Que sea invención o artificio no quiere decir que no nos afecte. Significa que es provisional, que es limitado y por tanto también que es modificable. ¿No nos pasa frecuentemente esto en nuestra cotidianidad? ¿En nuestros trabajos, en el aula, en la relación con nuestros campos disciplinares? ¿No nos pasa comúnmente que caemos en la trampa de pensar que ya todo está hecho y que no puede cambiar, que no hay manera de cambiar, que esa es la única manera posible de ser? ¿No caemos en la tendencia a seguir modas, maneras de hacer y maneras de pensar y modelos? ¿No caemos en la tendencia de caer en esos modelos sin preguntarnos por ellos? Sin preguntarnos antes por lo que significan, por lo que implican, por lo que son, de dónde provienen. ¿No nos pasa usualmente que seguimos objetivos sin preguntarnos por ellos? Fíjense que parece ser que cotidianamente caemos en esta trampa, ¿no? Caemos en la trampa de pensar que lo que está hecho y punto. Que no hay posibilidad, que no hay otra manera de ser, que así son las cosas, ¿no? Y continúa aquí con otra serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no nos pasa usualmente que nos reclamamos a nosotros mismos que para qué nos complicamos la vida si eso o aquella persona no tienen arreglo, no pueden ser de otra manera? Que no tiene sentido intentar cambiar lo que ya está hecho y no puede ser de otra manera, ¿no? Fíjense que estas son otras maneras de expresar aquello que ya veníamos diciendo respecto a la normalización, perdón, al hacer normal ciertas cosas y pensar que como normales siempre han sido así y no tienen posibilidad de cambiar. Quizá todo esto sucede porque el peso de la cotidianidad, el peso de lo normal y lo común han minado toda posibilidad de pensamiento, toda posibilidad de reflexión y por tanto ha agotado toda posibilidad de modificación, de acción, de creación. De ahí el valor de hacer un alto en medio de la vertiginosa velocidad eh, y de la monotonía para dar lugar a las preguntas, a la problematización, a la reflexión por lo que hacemos y lo que somos. Hacer un alto en nuestra cotidianidad y preguntarnos, por ejemplo, por esa escuela que habitamos.
si no es posible si no es posible que haya otra forma de escuela, si no es posible pensar otra forma de ser escuela, ¿no? Solo por dar un ejemplo. A ver, voy a volver acá un momentico. De ahí el valor de hacer un alto en medio de la vertiginosa velocidad para preguntarnos, para reflexionar por aquello que somos y por lo que hacemos. Porque no olviden que el ser humano tiene la propiedad de hacerse mediante su acción. Tiene la posibilidad de hacer algo de sí mismo, ¿no? Darse una forma mediante su acción. Es algo a lo que no podemos escapar. Somos nosotros quienes damos forma a lo que somos, quienes modelamos nuestra existencia e incluso quienes incidimos en las formas que asumen los espacios y los entornos en los cuales transitamos, en los cuales habitamos, en los cuales existimos. Somos nosotros quienes hacemos la escuela, ¿no? Por supuesto, hay unas condiciones materiales, hay una institución llamada escuela, hay unas prácticas, unas maneras de ser esa escuela, pero nosotros también tenemos la capacidad de afectar, de incidir y de construir esa escuela, ¿no? De hecho, con nuestra práctica construimos la escuela que tenemos hoy, ¿no? Por eso, con nuestra acción o con nuestra acción, damos forma a eso que llamamos escuela, a eso que llamamos aula y a eso que llamamos enseñanza. Somos nosotros quienes desde nuestra acción y desde nuestra reflexión modelamos, moldeamos esos espacios que habitamos y esas relaciones con el conocimiento, por ejemplo. Pero volvamos un poco, o volvamos nuevamente, o volvamos otra vez a Sócrates para continuar merodeando en la cuestión de la investigación, de la problematización y del preguntar. A ver qué más podemos encontrar. De acuerdo con lo que hemos venido señalando, podemos afirmar que el ejercicio filosófico del cual Sócrates es representante o es un digno representante no se encuentra en las certezas, ojo con esto, sino en el acto de preguntar. El ejercicio filosófico, el ejercicio de la indagación, de la pregunta, de la problematización, no se encuentra en las certezas, sino precisamente en el acto de cuestionar, en el acto de interrogar, en la sospecha, en la capacidad de ver de otra manera y preguntar de otras formas. Allí es donde reside la potencia del ejercicio filosófico. No en sus doctrinas ni en sus certezas, sino en la posibilidad que nos da o que nos permite de pensar y de preguntar de otras formas. Y recuerden, cuando estamos diciendo estas cosas, lo estamos diciendo teniendo como escenario, como escenario la investigación. Recuerden que estamos intentando pensar qué es eso de la investigación, ¿no? Detenernos a pensar qué significa investigar. Habitar en las certezas, quedarse con las certezas, insistir con la certeza, preocuparse por la certeza, quizás sea una cuestión del conocimiento, ¿no? Lo otro, el preguntar, el cuestionar, la sospecha, ¿qué es entonces? Si lo uno es conocimiento, el habitar, aquello que tiene que ver con las certezas, si a eso lo podemos identificar con el conocimiento, a lo otro, al preguntar, al cuestionar, ¿con qué lo podemos identificar? ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Podríamos llamarlo o identificarlo, nominarlo como saber? ¿Significa eso pensar? ¿Significa eso aprender? ¿O podemos darle también el nombre de investigar? Vamos a ver algunos de esos conceptos o algunas de esas ideas para ver qué más podemos ir encontrando alrededor de la investigación. Empecemos por esta primera idea, por este primer concepto o por esta primera noción, la del pensar. Ese acto de preguntar, ese acto de problematizar puede identificarse con el pensar. Y aquí la Rosa nuevamente nos da una pista. Nos pregunta la Rosa ahí en la página 277. ¿No será eso, lo de cuestionar, lo de preguntar, no será eso pensar? ¿Convertir en problema lo que se da como solución? ¿No es eso pensar? ¿No es convertir en pregunta lo que se da como respuesta?
No es convertir en pregunta lo que se da como respuesta. No es convertir en interrogante aquello que se presenta como verdad. No, pensar no será acaso preguntarnos, cuestionarnos, interrogarnos, por aquello que se nos presenta como una verdad, como el acabado, como la certeza, como la teoría, como el modelo. Convertir en oscuro lo que se da claro y evidente, ¿acaso eso no lo podemos llamar pensar? ¿Acaso el pensar no tiene que ver con inquietar lo que sabemos o lo que creemos saber? Fíjense, parece ser entonces que ese acto de preguntar, de problematizar, tiene que ver con el pensar. Pero si seguimos un poco a la rosa en este sentido, parece ser que ese acto de preguntar, esa insistencia en la pregunta, esa forma de preguntar, también tiene que ver con el aprender. Y aquí entonces una segunda noción, un segundo eje para la discusión. El primero, el pensar, el identificar, perdón, ese preguntar con el pensar. Y un segundo, este segundo eje, identificar o preguntarnos si acaso ese preguntar no tiene que ver con el aprender. ¿Sí? Y entonces nos dice la Rosa, aprender tiene que ver con el saber, con llegar a saber lo que no se sabía. Es decir, hasta ahí la Rosa, es decir, que el saber es el efecto del aprender, ¿no? Entonces, fíjense, esa manera de preguntar, esa forma de preguntar, no solamente tiene que ver con el pensar, sino que parece que también tiene que ver con el aprender, ¿no? El saber, repetimos, el saber es el producto, ¿no? Y el aprender parece ser la acción. El saber es el efecto del aprender. Por esta razón, también podemos decir, el aprender antecede al enseñar, ¿sí? Porque fíjense, nadie enseña lo que no sabe, ¿verdad? Y nadie sabe lo que no aprende. Si esto es así, entonces nadie enseña lo que no ha aprendido. Fíjense el juego de palabras tan interesante allí. La enseñanza tiene que ver con el aprender. Generalmente la relación se ve a la inversa, ¿no? El aprender viene después del enseñar. Sin embargo, fíjense que con estas líneas podemos más bien ver la relación en otro sentido y más bien contemplar el enseñar en relación con el aprender. El enseñar como efecto, como producto del aprender. Nadie enseña lo que no ha aprendido. Por esta razón, y aquí quiero abrir un paréntesis, podemos afirmar una vez más que el enseñar tiene que ver con el conocer, con el conocimiento, con el aprender, si quieren, siguiendo la línea que venimos trazando. Un aprender que, de acuerdo, excede el conocimiento, que excede la información, que excede el dato, la certeza, pero que de cierta manera se relaciona con eso, con el conocer y con el conocimiento. Cuando aprendemos algo. Y ese algo, usualmente o a veces, es el conocimiento. Entonces, fíjense que si el enseñar tiene que ver con el aprender tiene que ver con el conocimiento. En algunos casos tiene que ver con conocimiento, pongámoslo en esos casos, pero en todo caso está allí, ¿no? En otras palabras, lo que quiero señalar es que a la base o en la base de nuestra labor como docentes se encuentra o nos encontramos con la pregunta epistemológica, la pregunta por el conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Cuáles son las posibilidades y condiciones del conocimiento? Fíjense que esas preguntas, sin darnos cuenta, soportan, sostienen las maneras como educamos, las maneras como enseñamos, porque explícita o implícitamente lo respondemos desde nuestras convicciones y desde nuestras prácticas, aunque convicciones y prácticas no siempre vayan muy de la mano. Por eso es importante este tipo de ejercicio de reflexión, el ejercicio filosófico que proponemos, pero también el ejercicio pedagógico, el pensar, el reflexionar sobre lo que hacemos. En este caso, sobre lo que hacemos cuando decimos enseñar. Cuando decimos enseñar. Y estas preguntas nos las hacemos, no solo por las preguntas por las posibilidades y las condiciones del conocimiento, no las hacemos no solo para que algo sea considerado como conocimiento, ¿cierto? Sino también para que se pueda conocer. Es muy importante conocer las posibilidades y condiciones del conocimiento para saber qué es el conocimiento, pero también para poder producir conocimiento, para que pueda tener lugar eso que llamamos conocer
o si lo prefieren en un sentido más amplio, eso que llamamos aprender. Entonces fíjense que de una u otra manera nos la tenemos que ver con esta pregunta de carácter epistemológico. Pero sobre todo, aparte de todas estas preguntas, la pregunta epistemológica que más nos interesa como profesores y como profesoras, atención a esto, giraría o podríamos formularla en el siguiente sentido. ¿Qué tipo de relación establezco y es posible establecer con el conocimiento? Como profesor, como profesora, ¿qué tipo de relación establezco con el conocimiento? Yo, como profesor o como profesora. ¿Cuál es mi relación con eso, con ese conocimiento, con eso que digo conocer, con ese campo disciplinar? ¿Cuál es mi relación? ¿Qué tipo de relación con el conocimiento habilito, propicio, alimento? Pónganle el término que prefieran, ¿no? ¿Qué tipo de relación con el conocimiento propicio en mi ejercicio como docente? Es decir, ¿qué tipo de relación quiero propiciar entre mis estudiantes y eso que digo enseñar? ¿Qué tipo de relación? Fíjense el carácter y la profundidad y la complejidad de este tipo de preguntas de carácter epistemológico. Bien, cierro por aquí ese paréntesis. No quería dejarlo pasar, quería señalarlo puntualmente para identificar que la pregunta epistemológica no solamente tiene que ver con la investigación, sino que también tiene que ver con lo que hacemos a diario, porque en todo caso, permanentemente estamos en relación con el conocimiento e incluso motivamos, impulsamos, llevamos a otros a que se relacionen con ese conocimiento, al menos el del campo disciplinar que decimos enseñar, ¿vale? Cierro ahí entonces el paréntesis. Continuemos con la Rosa. Dice la Rosa entonces más adelante, aprender tiene que ver también con el pensar, con el pararse a pensar lo que ya se sabe. El aprender también tiene que ver con eso. Tiene que ver con detenernos un momento y inspeccionar, revisar, examinar lo que decimos ya saber. Piensen en su práctica o pensemos en la práctica docente, en el ejercicio del aula. Aprender tiene que ver con el extrañarse frente a lo que ya se sabe. No se aprende lo que ya se sabe, se aprende lo que no se sabe. Y otra forma de aprender también es extrañarse frente a lo que se piensa que ya se sabe para encontrar nuevas cosas, encontrar nuevas aristas, nuevos acentos, nuevas relaciones, construir un nuevo saber. Por eso, sospechar, cuestionar, mirar con atención, volver a preguntar para aprender lo ya aprendido. Eso también es aprender, ¿no? Sospechar, cuestionar, mirar con atención, ¿no? Volver a preguntar para aprender lo que ya se ha aprendido. Eso nos habla de que el aprender es un proceso permanente, continuo, nunca cerrado y nunca terminado. Por eso como profesores nunca dejamos de estudiar. Por eso algo que nos caracteriza es precisamente el estudio. En otra oportunidad quizás podamos profundizar un poco más al respecto. ¿No es acaso eso lo que hacemos cuando leemos? ¿No es acaso preguntarnos respecto a eso que ya sabemos? ¿No es acaso eso lo que hacemos cuando leemos? ¿Cuando volvemos sobre algo que ya hemos leído? ¿No? ¿No es volver a preguntarnos sobre eso que ya pretendemos saber? ¿No es eso lo que hacemos cuando preparamos nuestras clases, cuando visitamos textos y autores alguna vez ya visitados? Cuando volvemos a ellos no es para ver lo mismo, ¿cierto? ¿Verdad? Sino que volvemos a ello para preguntarnos por eso que nos dicen y por eso que parecía o pretendemos o sospechamos que ya sabemos o pensamos que ya sabemos. El enseñar entonces tiene que ver con el aprender. El enseñar tiene que ver algo con el aprender, ¿no? Pero también el aprender tiene que ver algo con el enseñar en ambas direcciones. Y por supuesto, recuerden nuestro tema, y por supuesto, con el investigar. El aprender también tiene que ver con el investigar. No lo podemos perder de vista. No podemos perder de vista que la investigación es el tema que aquí nos convoca. Y por eso, cuando hablamos de aprender, también lo podemos relacionar con el investigar, con la investigación. Ya volveremos sobre ello. Aprender
por lo que hemos dicho hasta acá, es la puesta en escena del pensar. Aprender es la acción de pensar. Aprender es una acción que se define por otra acción, por la del pensar. El aprender entonces es una acción doble. O más bien podríamos preguntarnos, en este ánimo de avivar la pregunta, de provocar, de generar provocaciones. ¿El aprender podría entenderse como una acción doble? ¿O como una acción, o como una doble acción, perdón? ¿O como una acción? ¿Qué es el aprender? ¿Es una acción actualizada? ¿Es una acción la del pensar? ¿El aprender es la acción de pensar puesta en acto? Y si eso podemos decir del aprender, ¿qué podemos decir de la investigación? ¿Qué puede decirnos todo esto sobre la investigación? La investigación es una una acción que actualiza el acto de pensar. Es una acción doble, es una acción incluso triple, porque tiene que ver con el aprender, con el pensar, incluso con el enseñar, con el investigar. Fíjense la complejidad. ¿Qué nos dan a pensar estas notas y estos juegos de palabras sobre la investigación? Esa es la pregunta central que yo les invito a que abordemos a partir de estas notas. Pasemos a este tercer eje de la exposición, aquel que tiene que ver directamente con la investigación. Relacionar el aprender, la pregunta, el acto de cuestionar, la problematización con la investigación. ¿Qué tanto de investigación tiene la problematización? O mejor, ¿qué tanto de problematización tiene el acto de investigar o acompaña el acto de investigar? Para abordar este interrogante, para abordar el interrogante sobre la investigación en los términos que venimos diagramando, o en los términos en los que venimos diagramándola, recurriremos a otro autor, en este caso a Michel Foucault, y a otro par de textos en busca de algunos elementos que nos permitan resaltar, traer a escena unas cuantas ideas más sobre el investigar y una manera particular de entender el investigar como acción y como experiencia. ¿Vale? Vale. En uno de sus últimos textos que se encuentra aquí en este libro, compilado por Jorge Álvarez Yagües, La ética del pensamiento, se encuentra una serie de conferencias y de textos cortos de Foucault, uno de ellos precisamente que construyó en homenaje a uno de sus profesores, a Canguilhem, ¿no? La vida, dos puntos, la experiencia y la ciencia. Un texto escrito en 1984, como les digo, en homenaje a Georges Canguilhem. Y allí Foucault enfatiza lo siguiente. Dice: la historia de las ciencias no es una lisa y llana historia de las ideas. La historia de la ciencia, repito, no es una lisa y llana historia de las ideas y las condiciones en las cuales éstas aparecieron antes de borrarse. No podemos, en la historia de las ciencias, dar la verdad por adquirida. Repito, no podemos, en la historia de las ciencias, dar la verdad por adquirida, pero tampoco podemos ahorrarnos una relación con lo verdadero y su oposición con lo falso. La historia de las ciencias, nos dice Foucault, la historia de las ciencias con respecto a Canguilhem no es la historia de lo verdadero, ni tampoco su lenta epifanía, nos va a decir un poco más adelante. No podría aspirar a contar el descubrimiento progresivo de una verdad inscrita desde siempre en las cosas o en el intelecto, salvo que se imagine que el saber de hoy la posee por fin de manera tan completa y definitiva que puede, a partir de ella, evaluar el pasado. Es decir, la verdad no es algo terminado, ¿no? La historia de las ciencias no es la historia de lo verdadero, ¿no?
la verdad, el saber, no es algo que esté ya terminado de manera completa y definitiva. Desde esta óptica, la historia de las ciencias, retomando estas cosas que nos dice Foucault, la historia de las ciencias no es una historia del desarrollo lineal de la verdad, sino la historia, fíjense, la historia del desplazamiento paulatino del error. Y pongámoslo entre comillas para no caer en el uso peyorativo del mismo concepto error. Porque cuando hablamos de error, fíjense lo ilustrativo del asunto. Cuando hablamos de error, consideramos que es algo malo, negativo, prohibido, algo que debemos evitar. ¿Por qué? Porque la fuerza de la verdad nos ha hecho temer al error, ¿no? El error es aquello que ha sido descalificado por los códigos de la verdad. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a leer. La historia de la ciencia, desde esta óptica, no es una historia del desarrollo lineal de la verdad, sino la historia del desplazamiento paulatino del error por las formas nuevas de decir verás. El error es aquello que ha sido marginado, proscrito, expulsado de los círculos, de los límites de la verdad, es lo que está más allá de la verdad. Sin embargo, si lo vemos detenidamente, si hacemos una mirada histórica detenida, vamos a encontrar que lo que hoy es verdadero quizás se alimentó o se alimenta de lo que en algún momento fue considerado error, o se alimenta de alguna manera, se alimenta, se nutre o deriva de aquello que en algún momento estaba por fuera de los límites de la verdad. No hay una verdad incontenible que se desarrolla a través de la historia. La verdad no es más que el producto de la relación entre lo verdadero y lo falso, en donde el error resulta como la necesaria reafirmación de lo verdadero. Lo verdadero, la verdad, para ser verdad, necesita contrastarse con lo que no es ella, es decir, con lo falso, con lo erróneo, con lo excéntrico, ¿no? En este sentido, la historia de la verdad, la historia del pensamiento, sería mejor entendida como una historia de las discontinuidades, nos dirá Foucault a propósito de Canguilhem, una historia de las rupturas, de la reelaboración. Y estas notas nos vienen muy bien para problematizar, para preguntarnos por qué significa investigar, ¿sí? Y qué significa eso de la historia de las ciencias que se han alimentado precisamente de los hallazgos de la investigación, ¿sí? ¿Qué significa investigar y para qué se investiga? ¿Para seguir la misma línea, el mismo derrotero que se viene siguiendo? O más bien quizás la potencia de la investigación tenga que ver con esto, con las rupturas, con las discontinuidades, con observar aquello que no ha sido observado, con revisar aquello que no ha sido revisado, incluso con sospechar respecto a aquello que se considera como cierto. ¿No es acaso eso uno de los mayores aportes de la investigación? ¿No es acaso eso lo que ha permitido que la investigación o que las ciencias hayan tenido el rumbo que han tenido, que se hayan modificado y que respondan de distinta manera a las nuevas demandas de su entorno, de su contexto? En una palabra, que se hayan modificado, que hayan cambiado. ¿No es esa actitud de sospecha lo que ha permitido eso de lo que tanto se precia la ciencia, su capacidad acumulativa y de exactitud? Nos dice Foucault, el error no es eliminado por la fuerza sorda de una verdad que salga poco a poco en las sombras. No hay una verdad prehecha, un destino hacia la verdad, ¿no? Que nos muestre qué es el error y qué no es el error. Qué es el error y qué es la certeza, ¿no? Fíjense que más bien la relación sería al contrario. No es una verdad pensada como un destino, como un sino que va siguiendo su curso a lo largo de la historia, sino que más bien es al contrario. El error, la aparición del error, la configuración de aquello que antes no tenía voz y que empieza a hacerse presente, eso que antes no estaba es lo que permite que la ciencia, que los campos de saber, que si quieren el conocimiento, hayan tenido los derroteros, los rumbos que han tenido y que aparezca la verdad en cada una de las épocas. Que aparezca el decir, verás, nos dirá Foucault, que aparezca lo verdadero y que eso verdadero cambie de época en época, ¿no? Volviendo a las anotaciones respecto del método de Canguilhem, es interesante reconocer que, y nos vuelve a hablar Foucault,
Fíjense en esto, lo que durante largo tiempo fue avenida a ninguna parte, ¿sí? Algo insignificante, irrisorio, ¿sí? Perdido, desatinado, como quieran llamarlo, lo que durante largo tiempo fue avenida a ninguna parte, se convierte un día en salida, se convierte un día en respuesta, se convierte algún día en verdad. Lo que durante largo tiempo fue error, ¿sí? Desatino, desacierto, en algún momento se convierte en verdad. En suma, podríamos ir sintetizando esto, una mirada enfocada desde un ángulo disímil provoca la irrupción de nuevos pasajes, permite la aparición de nuevos objetos, permite la aparición de lo impensado. La verdad actual, insiste Canguilhem, no es más que un episodio, ojo con esto. La verdad actual no es más que un episodio, el extremo provisorio de un proceso sin fin en el cual la ciencia normal no es más que el momento más reciente de una verdad, o mejor, tal como lo plantea Nietzsche en su famoso opúsculo de juventud sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, se titula ese pequeño texto de Nietzsche, perdón. Y allí Nietzsche nos dice que la verdad es la convención más próxima de una ilusión. Voy a decirlo nuevamente porque me iba enredando un poco. La verdad, eso que identificamos, que concebimos hoy como verdadero, no es más que el episodio, el extremo provisorio eh, de un largo recorrido, ¿no? De una larga tensión entre lo que se considera como verdadero y como falso, ¿no? O dicho de otra manera, es el error, como lo decíamos, el que ha dado lugar a la verdad. Para decirlo en términos más cercanos a Nietzsche, podríamos decir que la verdad o la historia de la verdad es la historia de un error o es la historia del error. Porque recuerden que el error, aquello que ha sido marginado, proscrito, expulsado de lo que se considera como certeros, es lo que actúa para modificar las fronteras de esas verdades y de esas certezas y darle nuevas formas, ¿no? En ese sentido es que podemos decir que la historia de la verdad, la historia de las certezas, es la historia del error, porque aquello que hoy consideramos como certeza, en otro momento quizás no lo era tal, quizás incluso era proscrita, prohibida, entendida como falso. Y si no, ubiquémonos en personajes históricos para la ciencia como Copérnico, ¿no? Eh, como Galileo, como Kepler, ¿no? Que se atrevieron a pensar de otra manera su realidad, pensar de otra manera su mundo, pensar de otra manera el universo y trastocaron una estructura, una concepción del universo que tenía varios siglos de haber sido incorporada y afinada por la humanidad. Se atreven a pensar y a cambiar el orden del universo. Ya no es, ya no es el Sol y los demás planetas los que giran alrededor de la Tierra, ¿sí? Ya no es la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra se hace un pequeño, minúsculo planeta y además que orbita en torno al Sol, ¿no? El hombre pierde su lugar de centro del universo como máxima creación de Dios y se hace una especie más como cualquier otra, ¿no? Fíjense lo que está allí. Y esto es posible, este cambio de paradigma es posible porque no solamente se atrevieron a pensar de otra manera, sino porque aquello que era considerado como erróneo, como perseguido, incluso considerado como herejía, se incorpora, trastoca el universo, trastoca el conglomerado, el constructo de sentidos que tenían la hegemonía en aquel momento. El error, entonces, fíjense, por eso lo poníamos entre comillas, ¿no? Para quitarle esa carga peyorativa, el error se convierte en posibilidad, el error se convierte en parto, en gestación. Aquello que en algún momento se entendió como errado, como ingenuo, como desatinado, como anormal, ha tenido la capacidad de hacer tambalear las certezas existentes, inquietar la comodidad y quietud de las verdades y ha dado qué pensar, ¿sí? Ha dado qué pensar para ser, para hacernos y para actuar de otras formas, para relacionarnos de otras formas.
El error entonces se hace potencia, potencia. Y error en el amplio sentido, por favor, en el amplio sentido que más podamos darle, ¿no? Aquello que es considerado como no verdadero, aquello que es considerado como no problema, aquello que es expulsado de los círculos de la verdad, de la teoría, de la academia, ¿no? Aquello que es proscrito, que no es considerado verdadero, aquello por lo cual no nos hemos preguntado incluso. Eso que podemos ubicar allí se convierte en potencia, y en potencia creadora. Y es por ello que la ciencia y el conocimiento y el saber y la humanidad han venido reconfigurándose, porque se han incorporado elementos que antes no estaban, maneras de ver que antes no estaban, objetos que antes no estaban. Preguntarse por lo que antes no se preguntaba, por lo que no es usual preguntar, por lo que no es objeto de inquietud, significa, para sintetizar todo esto, ver con nuevos ojos y reconfigurar lo que ya está, darle nuevos sentidos. Y creando nuevos sentidos, crear nuevas relaciones, nuevos mundos, nuevos sujetos, nuevas maneras de concebir. Quiero ahora invitarlos a que rápidamente demos un chequeo a este segundo texto de Foucault aquí en este segundo tomo de un proyecto muy amplio que se trazó Foucault sobre la historia de la sexualidad. Aquí en este segundo tomo Foucault hace una introducción y le da un título bastante ilustrativo. El título es Modificaciones. Es un título que ilustra muy bien la fuerza del pensamiento y su acción modificante. Foucault quiso ponerle este título precisamente porque lo que está sucediendo allí es que han aparecido nuevas preguntas, nuevos interrogantes que le han hecho cambiar no solamente su proyecto de investigación, sino también su perspectiva investigativa, su manera de mirar, ¿no? Han aparecido otros problemas, otros objetos y otros problemas a rastrear. Entonces, aquí en la página 10, a ver, la busco. En la página 11, perdón, nos dice Foucault. En cuanto al motivo que me impulsó, fue bien simple. Espero que, a los ojos de algunos, pueda bastar por sí mismo. Se trata de la curiosidad, esa única especie de curiosidad, por lo demás, que vale la pena de practicar con cierta obstinación. No la que busca asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite, ojo con esto, alejarse de uno mismo, alejarse de lo que creo ya saber. ¿De qué valdría el encarnizamiento del saber si solo hubiera de asegurar la adquisición de conocimiento y no, en cierto modo, y hasta donde se puede, el extravío del que conoce? Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando. Quizá se me diga que estos juegos con uno mismo deben quedar entre bastidores y que en el mejor de los casos forman parte de esos trabajos de preparación que se desvanecen por sí solos cuando han logrado su efecto. Pero, ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir, la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. La investigación, nos va a decir más adelante Foucault, la investigación que vale la pena es aquella que nos transforma, es aquella que nos lleva a la modificación, es aquella que nos hace pensar y preguntar de otro modo, nos permite ver con otros ojos. La investigación, producto de la actividad del pensamiento, no es otra diferente de aquella que conduce a mirar las cosas de manera diferente, sospechar de lo dado y explorar nuevas formas de preguntar. Es una investigación que confronta y que lleva al límite tanto a las verdades como a la propia existencia. Es allí que se hace experiencia, es allí que se hace experiencia al límite, es allí donde esa investigación se hace una investigación que vale la pena. No, esa curiosidad que vale la pena. La investigación en este sentido
no se realiza para validar lo ya sabido, lo ya dado. ¿Qué sentido tiene repetir? ¿Qué sentido tiene repetir algo para mantener igual, para mantener o mantenerse igual y circular por los mismos caminos ya andados? ¿Para qué dedicarle tiempo a eso? ¿Qué sentido tiene detenerse para ver lo mismo en lo mismo y continuar siendo los mismos? La investigación que vale la pena, no se realiza para reproducir modelos ni verificar la exactitud de los métodos. La investigación no se realiza para hacer ajustar la polisémica realidad en las apretadas indumentarias de las metodologías. No es la realidad la que debe encajar en los métodos, digo aquí, siguiendo aquí mis notas, ¿no? Son los métodos y perspectivas quienes están al servicio de la comprensión de eso que llamamos realidad, que no sabemos muy bien qué es, pero que nos sirve aquí para ponernos de acuerdo, ¿no? Los métodos, los modelos, las perspectivas, los que nos deben servir y ponerse a nuestro servicio para entender la realidad, no al contrario. Y es importante tenerlo en cuenta porque generalmente la investigación parece o actuar al contrario, actuar en sentido contrario, hacer encajar la realidad y los objetos, lo que nos preocupa, en los métodos ya establecidos. Se utiliza la realidad para validar los métodos y las teorías. Pero, ¿qué sentido tiene una investigación de ese tipo? ¿Qué sentido tiene una investigación para validar lo que ya está dado? Creo que es más interesante una investigación o la investigación que termina siendo más enriquecedora y posibilitadora y creadora es aquella que pone los métodos, los instrumentos al servicio de la comprensión de la realidad y al servicio de la problematización de esa realidad. Porque recuerden que esa problematización nos permite crear nuevas formas, nuevos objetos, nuevas preguntas. Es en este sentido que la investigación se hace una apuesta. Es en este sentido que la investigación se hace un ensayo, ¿no? Ahí en la cita a continuación, que no alcanzamos a leer, habla Foucault de que la investigación, el saber, el preguntar, la filosofía, se hace un ensayo de sí, una modificación permanente, ¿no? Una apuesta que, si se quiere, esta investigación entendida como apuesta, es una apuesta que, si se quiere, gira en torno a la producción de conocimiento. Es una apuesta por la producción de conocimiento, la creación de modos de comprensión. Pero al fin y al cabo es una apuesta. No obstante, es una apuesta que debe ser sustentada, que debe ser aclarada, que debe ser delimitada, que debe ser fundamentada para que pueda ser seguida, para que pueda ser entendida, para que pueda ser recorrida para otros. Porque además no investigamos para nosotros solos, para nosotros. No investigamos para que quede en nuestros archivos, ¿no? Investigamos para que otros también lo lean, para que otros accedan a esos hallazgos, para que otros se hagan las preguntas que nosotros hicimos y puedan desde esas preguntas, en diálogo con esas preguntas y esas maneras de ver, pensar y preguntarse sobre ese particular que estamos investigando, ¿no? Entonces, esa apuesta, aunque esa apuesta debe ser también delimitada, ojo con eso, ¿no? Debe aclarar los lugares, límites y formas de preguntar, ¿sí? Así como debe aclarar el sentido, los propósitos y funciones de los instrumentos y perspectivas, ¿sí?, que han sido puestos en juego en la investigación. Hacer todo esto permite a quien se acerca a ella no solo comprenderla, sino poder interlocutar con ella, con la investigación, con lo que se ha investigado, ¿sí? Y no permite solamente interlocutar con la investigación a ese que se acerca a ella, sino que también permite enriquecerla con las miradas de ese otro que se acerca a la investigación. Pone en juego la crítica, habilita la crítica, permite la crítica. Esta es la tarea, por ejemplo, de los marcos teóricos y los marcos metodológicos de la investigación. Situar los lugares, las perspectivas, las intencionalidades o propósitos de la investigación propuesta, así como las herramientas empleadas en esa forma particular de aproximarse de manera comprensiva, interrogativa, ¿sí?, frente a eso que llamamos realidad o frente a eso que llamamos objeto, es eso lo que pretenden los marcos teóricos y metodológicos. Situar, posicionar, hacer ver, aclarar desde dónde y cómo se está observando y se está explorando, se adentra a eso que llamamos realidad. Por esta razón,
De la misma manera que no es posible hallar un manual universal para el enseñar, tampoco hay un manual o taxonomía absoluta para el investigar. Aunque los libros y los manuales nos presentan taxonomías, nos presentan estructuras, nos presentan modelos, nos presentan organizaciones de corrientes metodológicas, esto no es más que una aproximación, una manera de entender la investigación, pero es una manera, no la única. Por eso, generalmente lo que encontramos es que ningún manual se parece a otro, porque cada uno tendrá su manera de entender la investigación. Pues bien, la propuesta, la apuesta, la invitación dentro del marco metodológico, dentro del marco teórico y por supuesto desde la fundamentación epistemológica de cada una de las investigaciones, la invitación es a mostrar cuál es la apuesta de esa investigación. ¿Cuál es la apuesta de esa investigación en torno al conocimiento? ¿Cuál es mi apuesta como investigador? Esta es la tarea o el sentido de la pregunta epistemológica de frente a la labor de la investigación. ¿Qué es investigar? ¿Desde dónde proyecto la mirada y sobre qué la proyecto? ¿Qué justifica ese tipo de mirada? ¿Qué se propone esa forma de mirar? ¿Qué es eso que miro? ¿Sí? ¿Qué es la realidad que digo mirar? ¿Por qué es eso un problema? ¿Por qué es digno de una investigación? ¿Quién soy yo como investigador o como investigadora? Y siguiendo un poco las pistas de la rosa, ¿qué significa leer la realidad? ¿Qué significa interpretar el juego de relaciones presentes en ella, en la realidad? ¿Qué tiene que ver la investigación con el pensar, con el conocer, con el preguntar, con el leer, con la creación? ¿Para qué investigar? Bien, yo creo que podemos cerrar con estas inquietudes, un poco a manera de provocación. Siento mucho haberme extendido más de la cuenta. Hasta una próxima oportunidad.